El contenido relacionado con la Fundación SCP, incluido el logotipo de la Fundación SCP, está licenciado bajo Creative Commons Sharealike 3.0 y todos los conceptos tienen su origen en http://scp-es.com y sus autores. Este video, al ser derivado de este contenido, también es liberado bajo Creative Commons Sharealike 3.0. Saludos viajeros, soy Ursus, el bardo archivero, y estamos de regreso en la Fundación SCP. Ahora sí, ya comenzaremos a leer archivos, así que vamos directo a ello. Ok, ya estamos aquí en la página de la Fundación y vamos a entrar en el archivo número 2, que se titula Parásito Acústico. Para este archivo no logré encontrar quién lo publicó, según yo debería venir aquí abajo de esta barra de puntuación, pero de todas formas el link estará en la descripción. Y al entrar nos encontramos primero con esta imagen de la derecha, que dice espectrograma de audio captado en D-78816, 61 horas después de iniciada la segunda etapa de la infección de SCP-ES-002. En los archivos aparecen este tipo de cosas a veces, si existe algún tipo de referencia visual, en este caso un espectrograma de audio. A veces son fotos, a veces son dibujos, y para este pues tenemos esta imagen. Y el archivo dice ítem SCP-ES-002, clasificación del objeto Keter. Recordemos que un objeto Keter es bastante peligroso en los 4 niveles de clasificación comunes. Es el tercero. Primero está seguro, luego Euclid, después Keter y por último Taumiel. Y según la prueba de la caja, para determinar qué tipo de objeto es, si dejas el objeto en una caja o lo guardas en algún lado y el objeto se escapa, es Keter. Eso significa que los procedimientos de contención deben ser bastante estrictos, porque este objeto, si no se está cuidando constantemente, se va a escapar. Así es que veamos. Procedimientos especiales de contención. Todos los ejemplares de SCP-ES-002 deben estar almacenados en una cámara de 5 metros por 5 metros por 5 metros, rodeada a su vez de una bóveda sellada al vacío. La entrada a la cámara de SCP-ES-002 está controlada con una esclusa recubierta con plomo para asegurar un aislamiento de sonido absoluto, seguido de 2 capas de aislantes acústicos especializados para el rango de frecuencias de SCP-ES-002. Con el fin de preservar a SCP-ES-002, se emitirán 20 minutos de música seleccionada cuidadosamente para este propósito, cuyo tempo no será mayor a andante, máximo 108 bits por minuto, y a no más de 60 decibeles, cada 6 horas, a través de un sistema periférico autónomo programado para tal fin. Además, su actividad será registrada mediante 2 sistemas de ecolocalización conectados de forma inalámbrica al Laboratorio de Imaginería Acústica del sitio 127. Aquí otro paréntesis, la vez pasada no los mencioné mucho, pero hay sitios de la organización por todo el mundo. Algunos son más o menos genéricos, pero otros son altamente especializados. Hay sitios encargados de contener entidades biológicas y otros sitios encargados de contener, no sé, otro tipo de entidades u objetos con capacidades similares. En este caso menciona el sitio 127 que no he logrado encontrar, entonces no sé si es parte del imaginario de la fundación, pero simplemente no sé dónde está, o si solo se menciona en este archivo. En fin, continuemos. Como dije, la actividad registrada se envía al Laboratorio de Imaginería Acústica del sitio 127, ambos operando con baterías betavoltaicas de tritio, con una duración aproximada de 20 años. En caso de falla en los componentes electrónicos de la cámara, los técnicos de mantenimiento deberán ingresar a través de la esclusa, equipados con cascos aislantes, y no deberán permanecer más de 1 hora en su interior. En caso de brecha en la contención, se emitirá una alerta a todo el sitio 127 y se desplegará al equipo de respuesta rápida 002D, entre paréntesis, el silencio otorga, encargándose de ejecutar el protocolo Stile K8, el cual consiste en neutralizar a todo ejemplar de SCP-ES-002
utilizando armamento sónico ajustado a las frecuencias captadas de cada ejemplar. Todo el personal afectado por SCP-ES-002 debe ser llevado a una cámara anecoica anti-002 con el fin de evitar su propagación. Se deben realizar búsquedas exhaustivas en todas las áreas que manifiesten el efecto censurado. En el exterior, véase apéndice 002-4, neutralizando a todos los ejemplares de SCP-ES-002. Todos los civiles afectados por SCP-ES-002 deberán someterse al procedimiento Strepitus Umbra lo antes posible. Y esos son los procedimientos de contención, todos los archivos comienzan con eso y después ya pasan a la descripción del objeto en sí. Esto me parece muy interesante porque podrían comenzar con la descripción del objeto, pero comenzar por describir primero sus procedimientos especiales de contención hace que resulten un poco más misteriosos o llamativos, o bueno, cuando menos para mí. En fin, continuemos. Descripción. SCP-ES-002 es una forma de vida observada como meramente acústica. Posee un nivel moderado de conciencia y ha sido tentativamente clasificada como Ribulis Tremulae. SCP-ES-002 se conforma principalmente de ondas que oscilan en frecuencias entre 14 y 18 kHz, las cuales pueden ser captadas por cualquier organismo provisto de oídos capaces de escuchar en este rango, o por equipos electrónicos. Cualquier acción realizada por SCP-ES-002 generará un pitido agudo de diente de sierra, generalmente durante su movimiento. SCP-ES-002 parece existir como una onda sonora aislada, presentando varias de las características físicas de ondas acústicas comunes. SCP-ES-002 es capaz de alimentarse, entre comillas, cuando está expuesto a otras ondas sonoras de menor frecuencia, teniendo cierta predilección por las ondas polifónicas. SCP-ES-002 parece nutrirse más apropiadamente cuando es expuesto a música lenta o ambiental, y no es recomendable su exposición a música intensa. Véase apéndice 002-2. En ocasiones es posible oír a SCP-ES-002 excretar, entre comillas, percibido como trozos de sonido completamente atonales. Cuando se alimenta, el sonido parece disminuir su sonoridad, haciéndolo apenas audible. Durante sus movimientos, SCP-ES-002 emite una sucesión de pulsos entre 14 y 18 kHz, cuya sonoridad dependerá ampliamente de la cantidad de sonido que haya consumido previamente. Los escáneres de ecolocalización muestran que SCP-ES-002 es capaz de desplazarse en cualquier dirección dentro del espacio tridimensional, y siempre a una velocidad constante, medida en 1,2 metros por segundo en un medio aéreo homogéneo. Entre paréntesis vienen varios números que supongo que describen el aire, parece decir 78,7% de nitrógeno, 20,2% de oxígeno y 1,1% de hidrógeno. Continúo. La mayor particularidad de SCP-ES-002 es que es capaz de utilizar cualquier elemento que permita la propagación de ondas, pudiendo atravesar materiales sólidos a mayor velocidad, translocalizarse usando periféricos de entrada-salida e incluso utilizar dispositivos amplificadores de sonido con el fin de desplazarse más rápido. Los efectos de reverberación también han mostrado una eficacia elevada en el alcance de SCP-ES-002. Y ese viene siendo el final de la descripción del objeto. Y como pueden ver, bueno, si están viendo la pantalla, todavía hay más texto que dice apéndice 002-1. Y esto es algo que a veces aparece, voy a scrollear un poco hacia abajo y luego me regreso. Son datos extra que pueden venir en muchas formas, como les dije antes, pueden ser entrevistas, experimentos, anotaciones que sucedieron después de la contención inicial, y hay archivos que contienen estos apéndices o anexos, y hay archivos que no. También hay archivos que tienen un chingo de estas madres. Ok, continuemos. Apéndice 002-1. SCP-ES-002 posee un comportamiento bastante inusual cuando es oído por organismos que posean un sistema auditivo funcional y en condiciones de captar frecuencias hasta los 18 kHz.
haciéndolo más difícil de identificar en sujetos humanos entre 0 y 15 años de edad. Cuando uno de los pulsos es oído, SCP-ES002 se desplazará inmediatamente en dirección al oído del organismo, referido como huésped, iniciando la primera fase de la infestación. El mecanismo por el cual SCP-ES002 puede identificar que ha sido oído aún es motivo de investigación. Y en este punto ya vemos por qué este objeto es peligroso. Parece ser una forma de vida que existe como ondas de sonido y se alimenta de sonido, lo cual hasta ahí no hay mucho problema. Pero si es escuchado por cualquier forma de vida con capacidad de escuchar, infecta al organismo. Más adelante veremos que se reproduce y hace un desmadre. Entonces, por esa razón es peligroso y hay que contenerlo. Pero termina siendo un objeto Keter porque ¿cómo contienes una onda de sonido? Ya vimos que la mantienen en un cuarto aislado y le ponen música como que demasiado alta, porque según la explicación puede alimentarse de ondas de sonido de más bajo nivel que su propia frecuencia, pero si le pones cosas de frecuencia más alta, no puede alimentarse de ellas. Entonces, si rodeas a SCP-ES002 con sonido de frecuencia más alta, no puede alimentarse. Al parecer tampoco puede morir porque se mantiene dentro de la habitación. En fin, continuemos. SCP-ES002 comenzará a moverse dentro del cuerpo, comenzando por el tejido coclear, y luego recorriendo los órganos y sistemas del cuerpo, sin salir de la capa hipodérmica de la piel, ni por orificios naturales o artificiales. Los sujetos humanos afectados indican que en esta etapa de la infestación suelen escuchar un pitido agudo y ensordecedor, que suele interferir entre los demás sonidos audibles. Luego de aproximadamente 24 horas, este sonido cesa y SCP-ES002 comienza la segunda fase de infestación. Se desconocen los criterios de SCP-ES002 para escoger a su huésped, no estando esto asociado con la distancia o la capacidad auditiva del sujeto. Si bien el huésped suele ser único en cada exposición, se han dado casos en donde varios sujetos han sido afectados por un mismo ejemplar de SCP-ES002 con una probabilidad moderada. Véase apéndice 002-3 para más información. Una vez dentro del organismo, SCP-ES002 continúa desplazándose dentro del cuerpo, pero bajando su frecuencia paulatinamente, la cual ha sido definida experimentalmente por una relación funcional casi logarítmica, según equipamiento médico especializado. A continuación, se muestra la sintomología de la infestación de SCP-ES002 en humanos. Entre paréntesis dice: la frecuencia de la tabla es recibida por equipamiento de audio especializado. La frecuencia real emitida por SCP-ES002 es imposible de determinar hasta ahora. Y luego aquí tenemos una tabla con un montón de números y diferentes síntomas. Tenemos 3 columnas, son horas, frecuencia captada y síntomas. Dice que entre 1 y 5 horas se capta una frecuencia de 7200 Hz aproximadamente. Y los síntomas en esta etapa son disminución hasta el cese del pitido oído durante la primera fase de la infestación de SCP-ES002. El sujeto comienza a sentir una leve desorientación y mareos. Ocasionalmente ha habido casos de pérdida de la concentración y espasmos. Después, entre 6 y 11 horas, a una frecuencia captada de 2800 Hz, los síntomas son aumento leve de la presión sanguínea acompañada de dolores de cabeza persistentes, pérdida del equilibrio y un control disminuido de las extremidades. Se han reportado vómitos en esta etapa. Luego, de 12 a 18 horas, con frecuencias captadas de 840 Hz más o menos, los síntomas son vómitos generalizados, así como un mayor aumento de la presión. Los sujetos son incapaces de caminar distancias cortas sin tropezar o caer, además de sufrir perturbaciones en la audición. En 1 de cada 5 casos se ha informado de cierto desenfoque visual. De 19 a 36 horas, con 210 Hz, tenemos espasmos generales en el cuerpo, dificultad para respirar y hemorragias leves. En esta fase es normal observar un sinnúmero de síntomas, como sudorificación fría, escalofríos, alucinaciones intrapsíquicas, expectoraciones, fracturas en huesos largos y, en ocasiones puntuales, un total descontrol de la actividad intestinal, generando patrones de excreción completamente anormales. De 37 a 108 horas, con frecuencias de más o menos 40 Hz, tenemos hemorragias generalizadas a través de todos los orificios del cuerpo,
acompañados frecuentemente de esputos sanguinolentos, espasmos violentos y aumento de la agresividad. En el 86% de los sujetos afectados se aprecian casos de senologiza consciente, normalmente asociados a lenguas bantúes, y en 2 casos lenguas tonales. Esta es la fase más peligrosa de la infección de SCP-ES-002. Por último, después de 109 horas y a aproximadamente 6 hercios, nos dice: a partir de este momento, y en caso de que el huésped no pueda ser intervenido, la senologiza cesará y comenzará un proceso de contracciones musculares que aumentará exponencialmente en frecuencia. La muerte es asociada normalmente a desgarros capilares masivos, alteración del flujo sanguíneo y sobrecarga del músculo cardíaco, el cual puede reventar violentamente luego de 3 horas pasada esta fase. Las autopsias han determinado que al menos el 90% de los vasos sanguíneos han sido desgarrados o rotos producto de la acción de SCP-ES-002. Durante la xenoglosia, que por cierto, para quien no lo sabe, la xenoglosia, que lo he estado diciendo mal todo este tiempo y voy a tener que regresar a meditarlo, he estado diciendo xenologiza. Pero bueno, la xenoglosia es un supuesto fenómeno paranormal en donde las personas son capaces de hablar en idiomas que no conocen, y eso es a lo que se refiere, y al parecer dentro de este archivo de la fundación es un síntoma de ser infectado por SCP-ES-002. Continúo. Durante la xenoglosia, los huéspedes de SCP-ES-002 hablarán ininterrumpidamente, en general encadenando palabras relativamente coherentes, con una pronunciación casi exacta. Sus cuerdas vocales parecen distenderse y contraerse anormalmente, y pueden emitir pitidos entre 14 y 18 kHz en momentos aleatorios. Cuando esto sucede, nuevos ejemplares de SCP-ES-002 están emergiendo del cuerpo huésped y pueden infectar a cualquier organismo que pueda percibirlos. Se desconoce el método de reproducción empleado por SCP-ES-002 durante esta etapa. Los análisis han arrojado resultados poco esclarecedores. Y pues como ven, este organismo infecta seres oyentes, entre los que se encuentran los humanos, y terminan muriendo mientras este organismo se reproduce dentro de estas personas. Un poco como los xenomorfos, supongo, solo que en lugar de salirte una criatura por el pecho, se te desgarra todo el cuerpo. Y por eso hay que contenerlo, y es muy importante memorizarse los procedimientos de contención, hacerlos al pie de la letra y evitar que esta criatura extraña escape de las instalaciones del sitio 127 de la Fundación. En fin, continuemos. Aquí llegamos al siguiente apéndice, que dice: Apéndice 002-2. Durante una brecha de contención el día 25 de octubre del 2000, oculto, varios ejemplares de SCP-ES-002 se desperdigaron por el sitio 127, a través de las cañerías de cobre, generando un eco metálico audible a varios metros de distancia. Al salir, uno de ellos fue oído por el investigador T. Oculto, quien, además, escuchaba música a 210 bits por minuto, en un dispositivo de reproducción de audio portátil. SCP-ES-002 reaccionó erráticamente ante este impulso acústico y al ingresar al oído de T. Oculto, provocó censurado, iniciando inmediatamente la fase de xenoglosia. Durante los siguientes 10 minutos, T. Oculto gritaba dolorosamente en una lengua similar al Xhosa, mientras emitía 3 pulsos de 15,4 kHz por segundo. Al cabo de 4 minutos, varias de sus arterias importantes explotaron, agravando la hemorragia. Posteriormente, datos expurgados, varios minutos después de morir. En el área se encontraron 362 ejemplares de SCP-ES-002 antes de iniciar el protocolo Stile K8 por el equipo de respuesta rápida 002D, el cual logró neutralizar a los ejemplares con 6 bajas. Y ahí termina el segundo apéndice, con una pequeña historia sobre una brecha de contención. Continuemos. Apéndice 002-3. En un experimento programado el 16 de julio de 2000, es en algún punto de los 2010s, pero el último número está oculto. Con el fin de estudiar las propiedades físicas de SCP-ES-002,
Un ejemplar fue depositado en una cámara insonorizada con sistemas de ecolocación integrados y 3 sujetos de prueba, separados por una pared aislada acústicamente. Se condujo a SCP-ES-002 a través de un sistema de amplificación de sonido conectado a un sistema home theater de 5.1 canales. El impulso emitido por SCP-ES-002 alcanzó los 104 decibeles, provocando que 2 de los sujetos de prueba se infectaran al unísono. El tercer sujeto fue afectado al cabo de 15 minutos, pese a que ningún pulso entre 14 y 18 kHz fue captado por el equipo de ecolocalización. El protocolo Style K8 no fue suficiente para evitar la proliferación de ejemplares de SCP-ES-002, quienes eventualmente rompieron la contención. Los sujetos afectados fueron enviados a cámaras anecoicas anti-002 para neutralizar la amenaza, mostrando los efectos psicológicos de aislamiento acústico. A los 40 minutos de exposición, solo uno de los sujetos terminó el procedimiento vivo, y está ahora bajo observación médica debido a las secuelas. Por cierto, otra cosa que había olvidado mencionar, las cámaras anecoicas son cámaras antirruido, por así decirlo, solo que, o sea, no es un cuarto en el que te metes y no escuchas ruidos de afuera. Bueno, supongo que también, pero es un cuarto en el que entras y adentro no generas sonidos, o es muy difícil generar sonidos, porque los muros están cubiertos por conos antirruido. Seguramente los han visto, fueron más o menos populares en YouTube hace un tiempo. Y se supone que estar dentro de la cámara es muy extraño, o sea, te da una sensación muy extraña porque aunque no parece, siempre estamos escuchando cosas. Bueno, si tienes capacidad de escuchar, el oído siempre está percibiendo sonidos. Y en estas cámaras pues no es así. Y hay personas que dicen que escuchan su propio corazón y eso les da ansiedad y cosas por el estilo. Pero bueno, se me había olvidado mencionar lo que son estas cámaras. Y como pueden ver, se hacen experimentos con los objetos o los seres contenidos por la Fundación. Estos experimentos, a pesar de que son peligrosos, como acabamos de ver, tienen su utilidad, pues sirven para aprender más sobre el objeto a contener, y mientras más sepas, más fácil es o puede llegar a ser contener el objeto. Y aquí pues hubo varias personas de categoría D, personal categoría D, que fueron utilizadas como ratas de laboratorio para ver qué pasaba, cómo se comportaba este ser. En fin, ya llegamos al final. El último apéndice que dice: Apéndice 002-4. Los ejemplares de SCP-ES-002, aún en estado salvaje, han sido incesantemente buscados por el equipo 002-D. Se estima que aún debe haber unos 50, con 6 neutralizados exitosamente a la fecha. Los estudios afirman que es posible discernir la proximidad de SCP-ES-002 en un área determinada, cuando SCP-ES-002 se desplaza sobre los 3000 metros sobre el nivel del mar. Es capaz de, censurado, consigo mismo, aumentando considerablemente su velocidad, así como su infectividad. En tierra, este efecto acústico es percibido como un sonido fuerte de baja frecuencia, similar al emitido por una trompeta o instrumento de viento similar. Fin del archivo. ¿Se imaginan estar ustedes ahí en medio del campo o en algún lado y de pronto escuchar una trompeta en el cielo sin ninguna fuente aparente? O sea, no parece haber nadie volando. No, yo que sé, en un helicóptero o en algo. En uno de esos, ¿cómo se les llama? Alas delta. No me acuerdo, en esas cosillas en las que te avientas de un risco y planeas un rato. O sea, no, ni siquiera eso, no. Una trompeta y algo invisible está tocando una trompeta en el cielo. Pero bueno, ese fue el SCP-ES-002, conocido como parásito acústico. Y les digo, sigo sin saber quién tiene la autoría de este SCP. Si lo encuentran, me avisan. Pueden ponerlo en los comentarios. De todas formas, el link a este archivo está en la descripción. Espero que les haya gustado. Me gusta mucho la idea de un ser que existe puramente de forma sónica. Creo que nunca lo había visto antes, o si lo había visto no me acuerdo. Y este es solo un ejemplo de las cosas interesantes que podemos encontrar entre los archivos de la Fundación. En la próxima fogata les estaré leyendo el tercer archivo, el SCP-ES-003, titulado Baliza de Libertad. Que digo, si ustedes quieren pueden ir a leerlo tranquilamente al sitio de la Fundación, pero si no, acomódense aquí alrededor de mi fogata y yo se los leo. Ok, eso es todo por esta noche.
Mis redes sociales están en la descripción, pueden seguirme en Twitter para enterarse de cuando salen las nuevas fogatas y cuando estoy en directo, y en Instagram para ver fotos de mis michos, mi comida casera y mi pixel art. Además está mi Patreon, donde si me apoyan con $1 al mes tendrán acceso a versiones HD de mi pixel art. Y si quieren que les haga una comisión o simplemente dejarme una propina, también está mi Ko-fi en la descripción. Hago fondos de pantalla para compu y celular. Ahora sí, nos vemos la próxima fogata, viajeros. El fuego se apaga. Al abrir los ojos te das cuenta de que has vuelto a tu vida normal.